Es que quien controla el pasado controla el futuro, ¿no? Pero ¿quién controla el pasado? Quien escribe el presente. Imagínate, si estuvieran en el cronovisor, pues podrían ver absolutamente todo, pero ¿por qué? Porque se queda registrado en algún punto del tiempo, del espacio-tiempo, o porque se tiene esa idea de que se puede regresar al pasado. ¿Crees que tenga que ver mucho con lo que hablamos la vez pasada de las energías, que las energías se quedan exacto. ahí? O lo que está desarrollando Neuralink, que eventualmente va a poder guardar memorias, recuerdos, etcétera, etcétera. Los vas a poder proyectar tú en alguna pantalla o en algún lugar. Buenas noches. Bienvenidos a la Orden de la Noche. Bienvenidos a otro capítulo más de la Orden de la Noche. Saludos a todos los ordenados que se están conectando en esta transmisión, en este nuevo capítulo número 44. 44, ya. 44, buenas noches, Mario. 8. Buenas noches, Luis. 8. El número 8. El número 8, Directo, ¿no? 8. 8. ¿Por qué el número 8? Porque... pues 4 más 4, ¿no? ¿Es número mágico o qué? No. O sea, es que si vamos... Porque hace rato preguntaban que si era un número de buena suerte, ¿no? Ajá. O sea, y cuando uno quiere utilizar los números como para este tipo de cuestiones... Como cuando cumples años, tu fecha de nacimiento, la sumas. Ajá, de que para ver cuál es tu camino de vida, etcétera, etcétera. O sea, normalmente se suman los números hasta quedar en un solo dígito, ¿no? Okay. Y los únicos que se quedan como en dos dígitos son el 11 y el 22. Ok. Sí, entonces por eso bromeamos con que capítulo 44, capítulo 8. Y enojados porque se descompuso la máquina del tiempo, Luis. La máquina de hacer ordenados y la máquina del tiempo ya llevan rato que no pues, funciona. están porque fallando. no hay... En realidad las piezas están difíciles de conseguir. Y no hay dinero. Y nos trajeron a un buen lugar. Aquí nos vamos a quedar un buen rato para que disfruten de vernos ahora con ladrillitos. Con ladrillitos en este búnker. Estacionados. Ladrillitos estacionados. Sí, falta oxígeno, luego lo hago recargar, ¿ok? Porque luego. No hay mucho oxígeno en este lugar. Oiga, pues muchas gracias a toda la gente que siempre está conectada, a todos los ordenados que siempre están al pie del cañón. Ahorita que hablabas de lo de los números, Normi, los invito a ver el capítulo pasado, Pareidolia con Apofenia, que hablábamos un poquito del número 23, esto de dónde había salido, hasta la misma película de Jim Carrey, que él sentía que el número lo perseguía, ¿no? Lo veía en todas partes. Sumaba y siempre daba 23. Sumaba aquí, sumaba allá, sumaba en todos lados y siempre daba 23. Es curioso cómo estamos atados a los números, ¿no? Sí. Sí. Numerología. Los 7 rayos. Oigan, pero hoy vamos a hablar de un tema que nos han pedido mucho. Ya habíamos tenido un capítulo anteriormente de este tema que es viajes en el tiempo. ¿Es posible los viajes en el tiempo? Es posible viajar en el tiempo. Es interesante imaginarlo. Lo vamos a averiguar o vamos a ver de qué trata esto de los viajes en el tiempo. Mientras, pues ahí acomódense, relájense, donde nos estén escuchando, en el camino, no sé, a lo mejor caminando en la noche, en la madrugada, en la haciendo mañana. ejercicio. Se acaban de despertar, hay gente que siempre nos dice que nos escucha de 7 a 8, de 6 a 7 mientras van al trabajo. Tempranito en la mañana. Llegando al trabajo y se activan, actívense. ¿O antes de dormir también? Antes de dormir, duérmase. Para que no duerman. Para que no duerman. Pero ahorita, ya repitiendo todo lo que dices, ahorita, pues vamos a hablar de este tema que es viajes en el tiempo. Así que relájense y empezamos. Pues bueno, los viajes en el tiempo o viajes a través del tiempo, un viaje transtemporal, pues es un concepto de desplazamiento hacia adelante o hacia atrás en diferentes puntos del tiempo.
Además de viajar en el tiempo, se habla de viajes entre realidades o viajes en universos paralelos, ¿no? Ok. ¿Ustedes creen que se pueda viajar hacia adelante, hacia atrás? En el sentido estricto de la palabra, creo que todos los seres vivos somos viajeros en el tiempo, tomando en cuenta que el futuro constantemente se está volviendo pasado y el presente no dura. ¿Sí me explico? Entonces, O sea, constantemente estamos viajando hacia el futuro. Exactamente. Sí. Sí. O sea, creo que la fantasía de poder ir hacia atrás es interesante. Esa es la verdadera fantasía. La verdadera fantasía es ir hacia atrás, Sí, no esa es tanto ir hacia el futuro. ¿Por qué no? Porque el futuro no. Porque el futuro Pues es conocer se cuál es cree el- que es algo desconocido, algo incierto. Ok. O a menos de que tú creas que ya todo está marcado. O sea, tú crees que el futuro sea así, algo predestinado que simplemente vas viviendo como tiene que ser. O el futuro es incierto y lo puedes crear, lo puedes moldear, puedes hacer lo que quieras. Por eso no se puede viajar al futuro. O sea, llegarías a una realidad donde, pues, ¿qué hay? Si no has creado nada. Bueno, y porque no nada más depende de tu vida o tu existencia, ¿no? O sea, ya son como muchos microcosmos interactuando hacia lo desconocido. Pero es algo desconocido. Sí. Y el pasado es ya conocido, o sea, Hay una... ya estuvo ahí. Sí. Creo que siempre, porque te das cuenta en todas las entrevistas que sale esta pregunta a relucir, la pregunta casi siempre es, si pudieras viajar al pasado, ¿a quién verías? ¿O con quién verías? Wow. Nunca es de que a qué parte del futuro irías. O sea, ahora, sí, claro. hay una cosa bien distinta de el hecho de pensar como un viaje en el tiempo. Ok. Y otra, o sea que eso yo al menos lo veo como un poco complicado, o al menos no lo alcanzo a comprender. Pero lo que sí se me haría más lógico es el hecho de que las cosas que van pasando, lo hablábamos el capítulo pasado, o sea, las cosas que van pasando se quedan guardadas en ese espacio. Ok. Y debe haber maneras de sintonizar Ese momento, hechos pasados o momentos pasados a través tal vez de algo que todavía no conozco. como el cronovisor o qué. Algo así, o sea, como ¿cómo se dice? Esta teoría de que el Vaticano tiene un objeto que le Como una permite, tele, ¿no? ajá, que le permite Parece como una sintonizar. tele. Parece como una tele que le permite sintonizar el pasado y ver eventos específicos. Sí, pone acá como la de Volver al Futuro, ¿no? Claro. Ponen las coordenadas, las fechas. Yo no creo que sea verdad porque, o sea, al menos las fotos o sea, la historia es que el Vaticano tiene esta herramienta que es el cronovisor que te permite sintonizar eventos del pasado. Claro. Y que ellos lo utilizaron para sintonizar la crucifixión de Jesucristo. Porque dicen que la pudieron ver, ¿no? Sí, que podían ir y ver ese momento. Y ver todo eso y que sacaron algunas fotos, ¿no? Esas fotos ya están totalmente desmentidas. Creo que una es de una película. Nah, ¿tú crees? Sí. O sea, pero la fantasía o el coqueteo con este tipo de inventos no nada más se ha mencionado a través de esta historia de que el Vaticano lo utilizó para ir a ver a Jesús. O sea, también lo han mencionado como parte, por ejemplo, de los proyectos de la CIA de, ¿cómo se llamaba? Gateway, creo que se llamaba el proyecto, o sea, que podían sintonizar o podían ver, o sea, podían generarlo de la visión remota. O sea, podían ver otro tipo de lugares solamente con pensarlos. O sea, y también lo utilizan o ha salido en ciertas conversaciones que los aliens a algún grupo de personas les dieron eso, ¿no? Tecnología. O sea, entonces O sea, el cronovisor es tecnología alienígena. es una idea que se ha esparcido de distintas maneras, Ok. pero no hay nada, al menos ahorita, que podamos decir. O sea, el cronovisor totalmente desmentido. Es falso. Para mí sí. O sea, de hecho, pues hay una película que se llama la de La familia del futuro.
Ok. Y el invento que hace este niño es exactamente algo como un cronovisor. O sea, pero conectado a través de las mentes de las personas, ¿no? Claro, imagínate, si estuvieran en el cronovisor, pues podrían ver absolutamente todo, pero ¿por qué? Porque se queda registrado en algún punto del tiempo, del espacio-tiempo, o porque se tiene esa idea de que se puede regresar al pasado y ver hechos pasados, ¿no? O sea, ¿Crees que tenga que ver mucho con lo que hablamos la vez pasada de las energías, que las energías se Sí, quedan exacto. ahí, ¿no? Es que quien controla el pasado controla el futuro, ¿no? Pero ¿quién controla el pasado? Quien escribe el presente. O sea, por ejemplo, hay una frase muy famosa de Winston Churchill que dice: la historia me tratará muy bien porque yo seré quien la escriba. Ok. Entonces, digo, fuera de la egomanía y la soberbia que eso implica, o sea, te puedes dar cuenta que en efecto él fue quien participó en escribir parte de la historia moderna, mucha de la cual se va cayendo a pedazos poco a poco, ¿no? Ok. Pero entonces, bueno, dispositivos para ver momentos de la historia, ¿verdad? ¿Inventos qué? ¿Militares? ¿Secretos? Porque el cronovisor fue invento de un... Es lo que te pregunto. ¿Fue un invento militar o qué? Creo que fue un invento de un padre, un sacerdote. O sea, es que, bueno, la historia dice que lo inventaron ahí en el Vaticano, ¿no? O sea, la que está atada a estas imágenes que dicen que era de la crucifixión, Ajá. pero que son mentira. O sea, ¿O fue realmente un programa error? militar, No, ¿no? un error. Un error. Realmente no querían inventar eso. Estaban haciendo otro tipo de... o sea, yo creo que es como noticia falsa, por así decirlo, porque, por ejemplo, lo que te mencionaba ahorita de esta película es más parecido a lo que tiene ahorita Neuralink, o lo que está desarrollando Neuralink, que eventualmente va a poder guardar memorias, recuerdos, etcétera, etcétera. O sea, y los vas a poder proyectar tú en alguna pantalla o en algún lugar. O sea, pero eso es una cosa muy distinta a sintonizar otras líneas de tiempo. Bueno, pero ¿no? hablas de recuerdos, entonces, por ejemplo, un viaje en el tiempo o un viaje al pasado es en la mente. Porque en la mente puedes viajar al pasado Sí. Exacto. todas las veces que quieras. Puedes recordar cuando eras un niño y hasta a veces puedes oler, hasta a veces puedes... Y es como una película, o sea, Es no como es, una película. no entiendes lo mismo cuando ves una película a los 12 que cuando la ves a los 18. O sea, la máquina del tiempo está en la mente. Es mental. Y es personal. Es O sea, no personal. existe una máquina real, física, que te lleve a tu cuerpo a otra... Pues eso es lo que estamos Línea del tratando tiempo. de entender, ¿verdad? Porque pues obviamente, como decía Stephen Hawking, si los viajes en el tiempo existieran, los viajeros ya estarían aquí. De hecho, él hizo una fiesta de cumpleaños, Hizo ¿no? la fiesta, sí. Una fiesta de... Él hizo una viajeros. fiesta para los viajeros en el tiempo que todavía, obviamente, va a estar abierta para toda la historia. Para siempre. Para siempre, porque si puedes viajar a ciertos momentos del tiempo, siempre puedes regresar a la fiesta. A la fecha, Sí, claro. a la fiesta de Stephen Hawking para los viajeros en el tiempo. Pero era lo que él decía. Él decía que no existía. O sea, estaba él totalmente convencido de que no se podía, y hasta varias teorías físicas, él o dijo que las quitaran. O sea, no se puede. O sea, hay cosas que no se pueden, olvídense de eso, los viajes en el tiempo no son posibles. Es algo que fantasean, o sea, es algo con lo que se fantasea tanto desde quienes inventan estas mentiras del cronovisor del Vaticano hasta quien tienen teorías físicas ultra elaboradas como Albert Einstein y la teoría de la relatividad, ¿no? Que es la que utilizan como justificación. Porque abre. Pero eso es lo que te digo, o sea, espacio-tiempo. en Gracias a Einstein. la física, o sea, lo que creemos se puede, o sea, físicamente está estudiado que se puede viajar en el tiempo. No. O sea, físicamente ir a ver a los dinosaurios, no. Pero, ¿ustedes creen que el gobierno haya hecho programas ya militares secretos
para poder viajar en el tiempo. Sí, realmente existe esta teoría de conspiración que habla sobre un proyecto del gobierno de Estados Unidos. Es un proyecto llamado Proyecto Filadelfia. Es uno de los experimentos militares más enigmáticos y controversiales de la historia. Y pues se dice que se llevó a cabo durante la famosa Segunda Guerra, ¿no? La Segunda Guerra Mundial. Corría la Segunda Guerra Mundial donde los barcos estadounidenses pues eran atacados por los alemanes, ¿no? Eran fuertemente atacados y pues Estados Unidos lo que quería era proteger a sus buques, ¿no? De la guerra y de los impactos de las armas de los alemanes. Entonces estaba tratando de idear algún tipo de escudo que lo protegiera de los radares de los alemanes. Okay. Entonces llegaron a hacer incluso a pegarles diferentes dibujos a los barcos para que los radares no lo detectaran. Como que no es un barco. Ajá, Un barco. que pensaran para que los misiles no lo golpearan, sí, claro. ¿No? Entonces empezaron a hacer varias técnicas y una de ellas fue ponerle a la nave unos tipos de reactores. Ajá. Que pues al fusionarlos eran varios reactores alrededor de un barco, ¿no? Este barco se llamaba el USS Eldridge, embarcado en Filadelfia, y tenía varios reactores alrededor de la nave para poder repeler, yo creo que pues la visión, ¿no? Del radar, para que no llegara a ser detectado. Entonces, este experimento empezó el 28 de octubre de 1943. El buque estaba estacionado y pues empezaron a encender estos reactores. Al poco tiempo la nave desapareció, dicen que en un humo color verde, y se dice que fue teletransportado a Norfolk, esto en Virginia, ¿no? Casi a 600 kilómetros de distancia, donde testigos comentan haber visto desaparecer al barco. Okay. Al poco tiempo regresa el barco a la posición donde estaba y dicen que, bueno, testigos que recaudaron esta historia cuentan que los tripulantes de la nave empezaban a aparecer en diferentes posiciones del barco y muchos de ellos sufrieron desapariciones, ya no supieron de ellos, ya no supieron dónde quedaron, y muchos se unieron a la carcasa del barco, empezaron a fusionarse con el barco, ¿no? Se morían. Sí, entonces realmente lo que querían era hacerlo invisible, y lo que ocasionaron fue que el barco viajara en el tiempo, porque muchos de ellos también dicen que los tripulantes habían envejecido y habían cambiado de edad, ¿no? Oye, ¿y pasaba esto que pasa en las caricaturas de repente cuando meten la mano en el portal de tiempo y que se cierra y que el pedazo de la mano se queda de un lado, ¿no? Y que pues ya se queda sin mano, pero es como un corte perfecto que cicatriza al instante. ¿Existirán los portales del tiempo? Poder viajar en un portal. Es lo que le pasó entonces a la nave, ¿no? Al USS Eldridge. Crearon un portal con los reactores. Ajá. Y vámonos. Hicieron que la nave apareciera en otro lado. Hay varios lugares en el mundo que... Pero antes de que digas, ¿fue en el tiempo o en el espacio? Porque no viajó al pasado. No. Solamente apareció en otro lugar, lugar, teletransportó en otro lugar. Pero dicen que muchos de los tripulantes sí ya habían cambiado su edad, ya eran muy ancianos. O sea, era lo que yo te decía. Entonces no es un viaje en el tiempo, es un viaje entre las realidades. Sí. O viaje entre universos paralelos. Incluso dicen que esta historia la pudieron ir armando de muchos de los exmilitares que participaron en ese proyecto, porque fueron como que recordando poco a poco todo lo que había sucedido. Incluso, no recuerdo bien el nombre de la persona, pero hay un militar que sale dando conferencias diciendo que él había recordado todo ese sueño y que había armado toda una historia. Y después varios militares que empezaron a escuchar la conferencia de este militar fueron como que empezando a recordar. Pero si no me equivoco, él se empezó a acordar porque vio una película. Ok. Y viendo la película dijo... Esto pasó. Esto pasó en realidad. Ajá. Yo me acuerdo que estuve ahí. Entonces muchos militares, con las historias de todos ellos, armaron esta teoría, ¿no? Toda la teoría pero te digo, no fue en el tiempo, porque no viajó al pasado. Exacto. Simplemente viajó de un lugar a otro, se teletransportó de una ciudad y terminó en Virginia, de Florida a Virginia, ¿no? Fue en viaje entre realidades, ¿no? Y luego ya se dice que después esta tecnología pues la fueron desarrollando y pues ya después
como que la convirtieron o la utilizan como una máquina del tiempo. Esa es una teoría. Programas militares secretos. Siempre haciéndolo, ¿no? Siempre presentes. Pero bueno, a lo mejor ellos lo que querían eran ser invisibles para el radar. Para los radares. Sí, no para el enemigo. Ajá, no en sí físicamente invisibles para todo el mundo. Exacto. Ahorita les mencionaba que en muchos países varia de la arqueología que tienen o de los monumentos que tienen, hay algo que parece asimilarse mucho a puertas cósmicas, ¿no? Y ha habido muchas personas que relatan experiencias que se han acercado de que a esas partes o se han puesto en esas puertas y han vivido años en otras realidades o hablaron con X cantidad de personas, etcétera, cuando realmente fue como 1 o 2 minutos. En la mente. O sea, en el plano físico fueron como 2 minutos, pero en su mente pasaron meses, años, ¿no? Claro, bueno, es que, pues en sí, ¿qué es el concepto del tiempo? Pero es que, fíjate, ahí ahorita lo que decías de que la máquina del tiempo es la mente, y solo puede ir tal vez hacia el pasado. O sea, es curioso que es individual, ¿no? ¿Sí? O sea, a un nivel de muchas personas como que no funciona. Cada quien tiene su tiempo, ¿no? O sea, ya hablando directamente de la percepción individual del tiempo, pues no nada más es para los humanos, es diferente para los insectos también, es diferente para los animales. ¿O tú crees que ellos perciben el tiempo? O sea, que el entorno altera el tiempo, ¿no? O sea, por ejemplo, hay animales o hay insectos que viven días, güey. ¿Cuál es la percepción del tiempo para ellos? Como las moscas, ¿no? Nada más viven 2, 3 días. O sea, ¿cómo cuentan para ellos sus días? O sea, o el tiempo realmente es algo que nosotros nos fuimos inventando, ¿no? Hay un cuento de Julio Cortázar que menciona que dice que cuando te regalan un reloj, de que no te están haciendo un regalo, sino te están volviendo un esclavo del tiempo. Es que es una medición. O sea, el tiempo más que una realidad es una percepción. Sí, es una magnitud física. Fíjate, el tiempo es una magnitud física con la que se mide la duración o separación de acontecimientos. Y eso crea un pasado, un futuro y un tercer estado que es un presente, ¿no? Pero el presente es muy raro porque todo el tiempo estás creando pasado. O sea, a cada instante se está creando el pasado. En este mismo podcast, ustedes han estado viendo cómo hemos estado creando pasado, ¿no? Siempre estás en medio de creando un pasado y avanzando hacia el futuro, creando un pasado y avanzando hacia el futuro. Bueno, pues, ¿no crees que parte de toda esta guerra espiritual moderna, y todos estos ataques y propaganda y mensaje hacia la mente, o sea, es con el objetivo de hacer que menos personas tengan conciencia justamente de esta cuarta dimensión que es el tiempo, y nada más van como existiendo en vez de... O sea, que nos tienen amarrados con una falsa teoría que existe el tiempo. Bueno, o sea, es que el tiempo solamente existe donde hay materia. O sea, no, sin la materia el tiempo no existiría. O no haría sentido. O sea, ¿tú crees que los animales no miden el tiempo? Sí, pero de Los diferente manera. Los animales están hechos de materia, güey. Pero de diferente manera, güey. O sea, hay un video muy, muy bueno, muy curioso, creo que sale en el canal de CD Ciencia, que hablan sobre esto de qué es el tiempo. Y hablan de los frames per second, ¿no? De los FPS, de los cuadros por segundo. O sea, por ejemplo, en esta cámara, este podcast se está grabando a 24 cuadros por segundo, ¿no? ¿Qué significa? Que les estamos mandando 24 fotos por segundo. O sea, ustedes están viendo 24 fotos por segundo. Cuando se graba 30 FPS, son 30 fotos por segundo. Cuando se graba a 60 FPS,
son 60 fotos por segundo. Nosotros les estamos mandando 60 fotos por segundo y tu cerebro las junta todas y crea esta ilusión de movimiento, ¿no? Son 60 fotitos en un segundo y tu cerebro dice, oh, ok. Entonces estamos creando una ilusión. Crea una ilusión. Entonces imagínate 120 fotos por segundo, 200 fotos por segundo. ¿Cómo se va haciendo como que más definida la ilusión de la realidad, ¿no? Entonces, se dice que hay una media mundial de que el cerebro o el ser humano podemos ver a 45 frames per second. Okay. 45 cuadros por segundo. Eso es lo que nuestra visión nos da y lo que nuestro cerebro puede procesar. 45 fotitos por segundo, ¿no? Okay. Entonces, a 60 FPS, los videos que nosotros vemos a 60 FPS, pues es más de lo que podemos procesar, ¿no? Nos sobra información, entonces solo un 25% puede apreciar en realidad los 60 FPS, ¿no? La media es de 45. Entonces, no sé si ustedes hayan visto este fenómeno, que van viendo las llantas de los carros y se ve... Ustedes ven cómo la llanta, los rines están girando hacia adelante y luego de repente se paran y luego empiezan a girar para atrás y la llanta y el carro sigue girando hacia adelante. Pero tú estás viendo la llanta y se ve como que la llanta está girando hacia atrás. Pero como aumenta la velocidad. Como aumenta la velocidad, exactamente, porque el cerebro ya no puede percibir las fotos por minuto que le está mandando el carro. Y crea una ilusión. Y crea una ilusión y la llanta empieza a girar para atrás. Incluso tú todavía en la mente puedes volver a hacer como que gira otra vez, la puedes mover. ¿Sí te ha pasado eso? Empieza a crear esa ilusión porque empieza a rellenar todos esos espacios que no puede procesar, güey. Entonces, imagínate, son muchas imágenes para el cerebro, no lo puede procesar, pero es diferente en cada persona, güey. Hasta en los mismos animales, y por eso el animal a ver la llanta la va a ver de diferente manera, güey. Entonces, hay estudios de pilotos militares que en situaciones extremas llegan a ver hasta 200 frames per second. 200 cuadros por segundo, güey. En momentos muy extremos. Entonces, imagínate, ellos están viendo a 200 cuadros por segundo, la realidad está pasando a una cantidad más lenta. Ellos en realidad se están moviendo muy rápido en el espacio. Pueden ver todo muy rápido y perciben que todo se mueve en cámara lenta. Porque están en una situación extrema. Están en una situación tan extrema que su cerebro pues abre esa, ¿qué podríamos decir? Esa parte, esa habilidad. Y pueden llegar a sentir que están viendo o percibir la realidad en cámara lenta, ¿no? Entonces, la realidad son fotos continuas que el cerebro va pegando. Eso es la realidad. Cada segundo el cerebro está pegando 45 fotos, 30 fotos, 60 fotos, dependiendo de cómo seamos cada ser humano. Y vamos creando nuestra realidad segundo por segundo, o milisegundo por milisegundo, ¿sabes? Se va creando a través del tiempo, Vamos, por ejemplo, o sea, ¿crees? O sea, está interesante esa descripción. Pero si así fuera, por ejemplo, hay una historia que menciona que en el jardín del Palacio de Versalles estaban dos mujeres aristócratas de como 1800 últimos y que eventualmente se toparon a María Antonieta ahí en los jardines, ¿no? Y empezaron a ver personas de toda esa época y dieron como otra vuelta más y ya volvieron a estar en su tiempo real, ¿no? O sea, y si bien muchas personas a su alrededor no les creían y la tomaban mucho como burla, o sea, alguien que sí les creyó fue Carl Jung, el famoso pensador, porque él mencionaba que le había pasado algo similar, ¿no? O sea, entonces, si nosotros vamos construyendo creando nuestra realidad a través de todas estas fotografías que nuestros ojos van tomando, o sea, cómo eventualmente si hay muchos registros de personas que de repente, tipo como Medianoche en París, ¿no? O sea, aparecen en otro tiempo, están 5 o 10 minutos y de repente regresan. Claro. O sea, que es similar como a lo de los lenguajes, ¿no? O sea, de que hay gente que
que ha sufrido un golpe en la cabeza o ha sufrido un accidente y de repente hablan portugués cuando en su vida han ido a Brasil o a Portugal, ¿no? Claro. O sea... Sí, o sea, bueno, la creación de la realidad, te digo, es a través del tiempo. Porque ¿qué pasaría si paráramos el tiempo en este momento? Y ya no puedes seguir yendo eso al futuro. Ya no puedes seguir creando más. ¿O qué pasaría? ¿Cómo detienes el tiempo? Con la muerte personal, ¿no? Bueno, eso sí, porque se termina todo concepto de realidad. Ya no, no existe nada más. No necesariamente se elimina todo concepto de realidad, simplemente dejas de estar en este Dejas plano. de existir. Y tal vez vas a otro lado, quién sabe si con tus memorias o no, ¿verdad? O sea, porque dejas de existir y en realidad ya no estás experimentando el tiempo. Porque ahorita el tiempo es una experiencia para nosotros, lo estamos viviendo. Ajá. ¿Sabes? Estamos experimentando todos los días lo que es el tiempo. Pero es lo que te digo, o tú lo dijiste ahorita, nuestros ojos envían fotos al cerebro, ¿verdad? Entonces, no sé, mira, por ejemplo, ¿a ustedes les ha pasado que cuando están sentados y quieren voltear a ver el reloj, ¿verdad? O sea, no, imagínate que tú estás viendo derecho y el reloj está ahí arriba, ¿verdad? Entonces, para tú voltear de donde tienes tu mirada hacia allá de donde está el reloj, hay espacio, ¿no? Entonces, me toma tiempo voltear de ahí hacia allá, ¿o no? Milisegundos. Sí. Entonces, esos milisegundos que me toma voltear a ver el reloj, el cerebro los elimina, ¿sabes? Porque lo que yo quiero es, de donde tengo mi mirada, quiero voltear a ver el reloj. Pero hay información en medio. O sea, hay información entre el reloj y donde estoy viendo ahora, hay información. Sí, hay tiempo. Que hay ahí sillones, a lo mejor una mosca pasó, una planta, ¿sabes? Pero me toma tiempo. Son fracciones de milisegundos. Entonces, el cerebro va borrando eso. Y no sé si te ha pasado que cuando ves el reloj, no se mueve la manecilla. O sea, se tarda un poquito más en moverse. Hasta sientes que está detenido el reloj. Ya. ¿Sí te ha pasado? Que lo volteas a ver y dices, no jala, y luego ya de repente empieza... Se O tarda. sea, entonces podríamos decir que la mayoría de nuestras capacidades cognitivas dependen de que también sepamos tomar las fotos a nuestro alrededor. Pues es que es lo que te digo, el cerebro borra la información que no necesita. Y la va reemplazando. ¿Por qué? Porque hay una media de capacidad del cerebro para procesar por segundo, que son 45 fotos, es la media. Entonces, te digo, va borrando todo aquello que no vaya necesitando. Y de hecho eso pasa también mucho en los sueños, que el cerebro va agarrando lo que necesita y lo que recuerdas de los sueños. Los sueños nunca los vas a recordar tal y como es. Sí, pero a lo que voy es, ¿dónde quedan esos recuerdos de ese momento? Ese lapso en donde tú estabas mirando hacia la cámara y ahora volteaste a ver el reloj. ¿Dónde quedan esos recuerdos? El cerebro los borró y los convirtió en nada. Y tú ya nada más ves la imagen fija del reloj, donde empiezas a fijar. Pero hay tiempo ahí. ¿Sabes que cuando pasan 70 años, tú perdiste alrededor de 2 años de recuerdos borrados por el cerebro, en donde tú querías voltear para lugares y hay cosas en medio que pero no yo creo podías ver, yo creo que más, ¿no? 2 horas se me hace muy poquito, o sea, sería mucho me más explico pérdida el concepto, de memoria. güey. Yo creo que sería un 10% de lo que guardas, ¿no? Sí, o sea, el concepto O sea, 2 años de tu vida te pasas volteando. de memorias borradas, güey. De lo que no utilizas. De recuerdos no utilizados que el cerebro dice, no lo necesita. Pues yo creo que hasta más. O sea, hay información aquí en medio de cosas que no necesita, la borra, güey. O sea, fracciones de milisegundos, güey. Madres. Entonces la percepción del cerebro es muy importante, la percepción de los sentidos, ¿no? Porque el cerebro lo va reemplazando con la primera imagen fija que tiene, que en este caso sería el reloj. Ese tiempo perdido te puede parecer insignificante, güey. Yo ya te dije, después de 70 años son casi 2 años de recuerdos borrados automáticamente. Entonces, por ejemplo, ¿sabías que todo el tiempo te estás viendo la nariz? Sí. ¿Sí sabías? Pero tu cerebro lo borra. Lo borra. Tu cerebro lo elimina porque piensa que es información totalmente innecesaria. Pero todo el tiempo te estás viendo en la nariz, güey.
Ahorita te la puedes ver porque ya te dije. Entonces en este momento ya eres consciente y seguro te vas a voltear a ver la nariz. Exacto. Pues todo el tiempo la estás viendo, pero no necesitas esa información. Creo que igual con las pestañas, ¿no? ¿Sí? Sí, No siempre sé. se están atravesando. ¿Han visto las lámparas fluorescentes, esos tubos fluorescentes? ¿Ustedes creen que brillan de forma continua? O tiene como el LED, ¿no? Que el LED Ajá. tiene una rapidez. Pero no se ve. No se ve. El ojo ojo humano ve, no lo puede detectar. El ojo humano no lo puede detectar. Pero una cámara sí. Una cámara, ponlo en cámara a 120 frames per second y en cámara lenta, güey, para que veas que todo el tiempo se está prendiendo y apagando. O sea, hay momentos de oscuridad pasando en este momento pero que no vemos, güey. Que el ojo no lo... Que el ojo no puede percibir. Todo el tiempo están estrobeando. Todo el tiempo están en ese modo, ¿no? Estrobeando, apagando. ¿Y será lo mismo con el sol? O sea, que si el tiempo se detiene... Que el sol se detenga por y que la oscuridad fracciones de milisegundos. completamente desaparezca. ¿No? No creo. Bueno, a menos de que el sol sea una lámpara gigante que no sepamos. Esa lámpara, a lo que voy es que la lámpara tiene su frecuencia, que es, Claro. no sé, a lo mejor 60 Hz. Ajá. Entonces, en 60 Hz se apaga y se enciende 60 veces por segundo. Y tú no lo vas a poder percibir, güey. Pero Tú nada más ves- pero ¿a poco los rayos siempre son los mismos? Pues no sé cuántos Hz estén. O sea, los ¿no rayos crees que del el sol está haciendo un movimiento donde está mandando luz? ¿O No la sé luz si es hay- continua? La luz que siempre emana es continua. Sí, no sé si hay oscuridad entre esos rayos del sol. Pero, por ejemplo, en una lámpara fluorescente de 60 Hz, nosotros no lo percibimos y asumimos que solo hay luz, pero sí hay oscuridad, sí hay momentos de oscuridad que no podemos percibir. Ok. Porque está vibrando a una frecuencia más rápida que la que nosotros o nuestro cerebro puede procesar, güey. Ya. Entonces, ¿cuál es la percepción del tiempo para nosotros? ¿O cuál es la percepción del tiempo, por ejemplo, para... Bueno, esto se llama el efecto Flickr. Si lo quieren buscar, se llama el efecto Flickr y hay hasta videos que le puedes meter ese efecto para que se vea. Pero si la frecuencia de luz, por ejemplo, baja de 30 FPS a 15 FPS, que es la mitad de lo que nosotros estamos procesando normalmente, pues ahora es muy lento. No sé si ustedes hayan visto cuando estábamos más chicos, iban a un antro, a un bar, a un club, que están las luces apagadas y solamente hay luces de estrobos y luces así directas hacia las pistas, ¿no? Y de repente esas luces están parpadeando muy lentamente o la frecuencia es en 15 Hz y tú sientes que la gente se está moviendo en cámara lenta. Ajá. Porque la frecuencia es más lenta y tu cerebro lo percibe así. Y tú volteas a ver a la gente y sientes como que se están moviendo en cámara lenta, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque estás procesando la mitad de la información. Y créeme que la gente ya lo sabe. Sí, más que todo cómo lo ve el cerebro. Ajá, y tú sientes que el tiempo va más lento, pero sigue siendo mental la percepción del tiempo. El tiempo la mente es la que está ahí entre que si está rápido o que está lento. O, por ejemplo, existe la velocidad del tiempo estándar para todos. O, por ejemplo, un segundo es lo mismo para nosotros que para una mosca. O por ejemplo, un segundo es lo mismo para ti que para mí. Sí, así. O sea, ¿crees también que todos tengamos nuestro propio ritmo de tiempo o que eso también? Por eso pregunto que si lo fuimos adaptando, o sea, Sí. cada quien fue adaptando su tiempo, ¿no? O sea, por eso te digo, o sea, hay un tiempo estándar o todos son diferentes. Y, o sea, yo me imagino que para una mosca es diferente porque no vive lo que nosotros vivimos y aparte de que el metabolismo tiene que ser mucho más rápido porque entre más chico es la especie, más rápido tiene que ser el metabolismo. Las ardillas, se dice que las ardillas procesan a 120 frames per second, cuadros por segundo. El humano, 45 cuadros por segundo. Por ejemplo, animales más grandes, tiburones, ballenas, pues van bajando a 15 cuadros por segundo. Empiezan a procesar el tiempo de diferente manera. Entre más pequeños es más rápido los cuadros por segundo. Tienen que procesar más información en menos tiempo. ¿Okay? Mientras más pequeño es más rápido el metabolismo. Ellos ocupan más energía, sus corazones laten mucho más rápido. No sé si ustedes hayan visto cómo laten los corazones de los perros.
que laten siempre muchísimo más rápido. Entonces su percepción del tiempo... Creo que los colibríes también es muy claro, rápido. Es muy diferente. Entonces todo va más rápido para ellos. Procesan la información mucho más rápido. Entonces se podría decir que las moscas nos ven en cámara lenta a nosotros. Por eso a veces es difícil, atrapar a una mosca, ¿no? Porque cuando tú estás haciendo esto, ella ya te vio y ya sabe dónde vienes exactamente y se puede quitar en el momento que quiera. Tú estás mucho más lento para la mosca, ¿no? O sea, no es como un instinto. No, en realidad el tiempo pasa diferente para la mosca. Entonces, bueno, se dice que lo procesan hasta 4 o 5 veces más rápido que nosotros. Ellos nos ven en cámara lenta. Pero yo les hago la pregunta. Si los sentidos, por ejemplo, para el ser humano, ahorita que hablábamos de los cuadros por segundo, pues las fotografías vienen a través de los ojos. Y lo procesa el cerebro. Pero ¿qué tal si no tuvieras sentidos? Si nace alguien totalmente sin sentidos, ciego, sordo, mudo. O sea que el tiempo tiene que ser diferente. Pues imagínate solamente tú y tu cerebro. No hay nada más, no hay estímulos, no hay información por procesar. ¿Cómo se sentiría la vida? ¿Infinita? ¿Cuánto es un segundo? ¿Cuánto es un año? ¿Qué acaba de pasar? ¿Cuánto pasó? No puedo entenderlo, o sea... ¿Porque no lo has visto? ¿O porque...? O sea, no puedo entender cómo sería la vida para alguien sin sentidos. ¿Cómo sería la percepción del tiempo sin los estímulos y sin entender qué es el tiempo? ¿Cómo pasa? Mínimo sin poder medirlo. Pero que no tuviera todos los sentidos, o sea... Sí, exacto. Porque algún sentido te puede marcar o creer en el tiempo, ¿no? ¿Cuál? ¿El tacto? ¿Cómo mides el tiempo con el tacto? Pues sí. Pues a lo mejor, bueno... O sea, su vida sería... Es una muy buena pregunta. Él sentiría que está viviendo eternamente. O sea, ¿cómo va a saber él que ya pasó un año? Si nadie le dice. No sé si hayan visto estos experimentos que hacen, experimentos del tiempo, que meten a una persona por un día o 2 días en un cuarto sin relojes. Y no les apagan las luces. Las luces siempre están prendidas. Entonces no tienen percepción del tiempo. Ellos entran al cuarto... piensan que ya pasaron 12 horas y ha pasado 2 horas. Han pasado 2 horas y ellos sienten porque no hay relojes. No hay información. No hay algo que te marque el ritmo. No hay algo que te marque el tiempo. Entonces entran al cuarto. Según ellos ya pasaron 12 horas. Ok, ya pasaron 12 horas. ¿Sabes qué? Déjame me duermo. Cuando en realidad han pasado 2 horas. Existe el reloj biológico. O sea, sabes cuando tienes sueño, cuando estás cansado. Sí, los hombres, los animales nos basamos en el sol. Medición también, porque no hay sol. ¿Cómo van a tener el estímulo si no hay sol? Si están encerrados en un cuarto con la luz prendida todo el tiempo, no saben cuándo es de día, cuándo es de noche. A las 2 horas ellos piensan que ya pasaron 12 horas, se duermen. Se despiertan 3 horas después y piensan que ya pasaron 8 horas más. Ellos piensan que ya llevan, no sé, 20 horas, cuando en realidad han pasado 5 horas solamente. Y ellos piensan que ya es de mañana y que ya falta menos tiempo para salir del cuarto. Sí, mueves en realidad nada más han pasado 5 o 6 horas. ¿Por qué? Porque no hay manera de medirlo, no tienen información. Porque el ser humano se pierde tan rápido. Y aparte lleva a la locura. Porque después de 2 o 3 días sienten que están locos. Si no tienes ese ritmo. No saben cuándo es de día, no saben si ya durmieron mucho. ¿Cómo saber si ya dormiste 7 horas si no puedes ver si no puedes ver qué horas son, güey? Bueno, pero es que también creo que esos experimentos no toman en cuenta como que para que el humano funcione tiene que tener algún tipo de objetivo o tener algún tipo de encantamiento que no le importe todo lo que sucede a su alrededor. O sea, no, pero mínimo estás afuera y ves la luna y el sol, ves la noche, entrar y... O sea, independientemente, sí, o sea, imagínate que estás afuera y en vez de hacerlo con las luces prendidas, lo hacen adentro de una cueva. Pero dentro de esa cueva tienes actividades que hacer. O sea, cualquier tipo de actividad. O sea, te vas a adaptar. Porque estás haciendo un trabajo, tu mente está encaminado hacia algo. En el experimento que mencionas, en eso es como que
nada más los encierran sin no hagan nada tienen aquí estas 2-3 cositas con que entretenerse. Pero no hay manera de contabilizar el tiempo. Por ejemplo, tú dices, Sí, o sea, por ejemplo, teniendo un juego de video, llevo 2 horas jugando. hay una doctora que hizo un experimento que tenía que ver con todo esto de la percepción del tiempo. Y ella se fue a unas cuevas. Entonces su objetivo era pasar, no me acuerdo si 9 meses, ahí dentro de las cuevas, 9 meses, 1 año. Entonces, el único contacto que iba a tener era de que con un equipo médico que le iba a visitar 1 vez al mes. Okay. Entonces, Era la única manera que ella sabía que había pasado 1 mes. sí, y que se iban a asegurar de que estuviese viva, no ocupaba nada, etcétera, ¿no? Ella ahí tenía su tienda de campaña, cosas para cocinar, libros, pero estaba dentro de una cueva, ¿no? Okay. Sí, no tenía Entonces, forma de saber si era día o noche. O sea, eventualmente, ya después de que esta doctora supera los días que se había propuesto estar ahí, van por ella para ya sacarle y decirle que el experimento terminó. Y ella empezó a tener como un quiebre psicológico no psicológico, o sea, empezó a tener como un quiebre y una resistencia de que el experimento todavía le faltaba un chorro, o sea, que no tenían por qué sacarla, etcétera. Y ya habían pasado 300 y cacho de días y ella pensaba que apenas iba en el 120. Porque no podía medirlo. Porque no podía medirlo por la luz, ¿no? Creo que MrBeast hizo uno, que se enterró en un ataúd, se enterró abajo de la tierra, o no sé si MrBeast o un amigo MrBeast sí lo hizo también. Y tenían que estar 7 días, pero no sabían cuántos días habían pasado. Entonces imagínate, ellos piensan que ya pasaron 6 días y apenas han pasado 2. Sí, está... Y de que, ¿por qué no me han sacado, güey? Ya pasaron 7 días, ya pasaron 10 días y apenas han pasado 5. ¿Me van a dejar aquí para siempre? ¿Sabes? Empieza la mente a jugar. quebrarse, güey. Porque ya conoce el tiempo. Salen locos de esos cuartos, güey. Locos. Pero es que eso pasa cuando no tienes un objetivo claro. Güey, pero simplemente quitándote el estímulo del tiempo, la percepción de saber si es día o de noche, ya te vuelve loco, güey. Te vuelves loco. Yo creo que no necesariamente. A mí me ha pasado muchísimas veces que estoy haciendo algo, por ejemplo, editando alguna canción o algo, un video, y de repente ya pasaron 4 horas y digo, que ya son las 3 de la mañana. ¿Dónde quedaron Eran las 9, güey. O sea, pero creo que eso nos pasa a todos de repente. O sea, pero es impresionante esos videos que les cuento, vayan a verlos. Simplemente meten a personas adentro de un cuarto sin percepción del tiempo, no saben qué horas son, cuánto tiempo va a pasar. Y siempre está la luz prendida. Entonces, pero eso es crueldad, sacas. Eso ya es como un juego psicológico cruel. De hecho, dicen que hay prisioneros de alto rango que así están en las celdas. Que se vuelven locos porque no saben ni qué horas son. Y de hecho dicen que cada 2 horas tienen que levantarse a afirmar de que ahí están. O sea, no pueden dormir más de 2 horas seguidas. Imagínate. Pero mínimo pues cuentan el tiempo así, ¿no? Cada vez que me levantan ya pasaron 2 horas. Es que siempre tiene que tener algún tipo de medición, porque si no sería infinito. Sentiríamos que es eterno todo. Sí. Es algo muy, muy loco, ¿no? Porque el tiempo real, en realidad, ¿a cuánto va? Por ejemplo, existe una medición que es el tiempo de Planck, que es considerado como el intervalo temporal más pequeño que puede ser medido. El tiempo que tarda un fotón en recorrer la longitud de Planck, que sería la mínima distancia posible del universo. Escalas de tiempo más pequeñas no pueden ser medidas. No pueden ser medidas por nada en el cosmos. Pero si no puede ser medido, ¿significa que no existe? ¿O simplemente no puede ser medido? No, pues es que no sabemos qué tan pequeño se pueda, ¿no? Y qué tan grande como igual el universo. No sabemos si hay como que un tope, ¿no? Sí, puede ser infinito. Entonces, ¿no? También... Infinito para los dos lados. Exactamente. Sí. Oye, bueno, sí. Fíjate, Aristóteles decía que el tiempo es lo más desconocido de lo que conocemos. Y pues la definición física del tiempo dice que es simplemente aquello que marca el reloj. Uh-huh. Pero para alguien que no pueda ver un reloj... O que no conozca un reloj. Que no conozca un reloj. Bueno, o sea, alguien que no vea un reloj tal vez le va a decir mañana, tarde y noche. Mañana, tarde y noche, relojes solares. Como empezaron todos estos relojes solares, ¿no? Uh-huh. Para poder medirlo. Porque si no, nos perdemos. Fíjate. ¿Qué?
No, es que también los Estás animales lo recordando miden. el pasado. Sí, Estás Sí, viajando en el pasado. es que los animales también miden el tiempo, las Claro, plantas lo también lo tienen que hacen. O sea, medir. todos los seres vivos de alguna forma marcan el Ahora tiempo. te digo, imagínate para un insecto que vive 1 o 2 días, Ujú. ¿cómo será su conciencia del tiempo? Y decir, Ajá. oye, ya pasó la mitad de mi vida. Sí. Ya pasó un día, ya pasó la mitad de mi vida. No, o los mismos perros que duran 14, 15 años, güey. De hecho, hay un animal, la chicharra, que es muy conocida, no sé cuál es el nombre científico, pasa 15 años enterrada en su primera etapa en la sí, Tierra. ¿verdad? Y solamente sale y creo que es una temporada de 6 meses y muere. O sea, Y nada lo- más para reproducirse. Oye, y lo Ajá. sabe perfectamente cuándo tiene que salir, ¿verdad? Enterrada durante O sea, 15 años en la nace Tierra. y se entierra. Creo, no sé si la larva nace, o sea, sí, pone los huevecillos, nace el animalito en el árbol, baja, se entierra 15 años, se va cambiando, creo que dentro de la tierra va cambiando como que de caparazón, y luego ya la última sale, sube al árbol, se despliega la chicharra y empieza la sesión de apareamiento. Y ahí hace otra vez el ciclo, vuelve Sí. otra vez. Son 6 meses, creo que dura, o 3 meses viva y ya. Y lo impresionante es el ciclo de los insectos, el ciclo de las plantas, el ciclo de los animales. Que son distintos, Que conocen ¿no? la medición del tiempo. Del tiempo. Y saben cómo. Y es hacerlo. muy importante con el sol, Y el es día, muy la importante noche. para ellos, exactamente. Entonces es muy importante medirlo. O sea, Entonces la oscuridad total puede llevar al cambio o a la extinción de alguna especie o de la mayoría de las especies que están acostumbradas a vivir con el sol. Aparte porque lo necesitan, ¿no? O sea, Sí. no nada más como medición, sino también como, pues para vivir, ¿no? Como nutriente. Podríamos definir entonces que el tiempo es como la regla del juego que estemos jugando y que lo desciframos a través de cómo funcionan los ciclos, tanto en los humanos, en las plantas. pues es que era lo que te decía, es una magnitud física con la que se mide la duración o la separación de este tipo de acontecimientos, ¿no? Pero, por ejemplo, después de la muerte no hay tiempo. No sé. Pues No sabemos. es Porque- que depende si lo quieres ver como que son etapas de la vida, ¿no? Claro, porque Cada ya, etapa o sea, tiene ya después entra este tipo de medición o de información de poder ver el tiempo como el continuo espacio-tiempo, que fue cuando entró Einstein y empezó y sacó su teoría de la relatividad y que todo está dentro de esta malla Que se puede doblar. Que se puede doblar. y que el tiempo y el espacio pues están continuamente juntos, ¿no? A través Trabajando de juntos, ¿no? descargas fuertes de energía. Pues sí, centros gravitacionales. También, que es lo que hace que giren todo en torno a ciertas Sí, cosas. una ¿no? fuerza muy... Fuerzas muy colosales, ¿no? Ajá. Muy grandes. Pero yo creo que el Hablando de Einstein, ¿te acuerdas que ya hemos hablado varias veces de la historia esta de Trump? Del tío de Trump. que viajó en pues el tienen tiempo. dos historias. La de Barron. Barron y la de los de Tesla. Ok, a ver, ¿cuál es la que se te hace más difícil de creer? O sea, la primera historia es que son viajeros en el tiempo, que los Trump son viajeros en el tiempo, porque hay unos libros, creo que se llama The Last President, que cuentan hechos así como que lo de la Torre Trump, que es presidente, y su hijo que se llama Barron, que es el que viaja en el tiempo. Ajá. Barron Trump. Esa es una. Esa es una, que los Trump son viajeros en el tiempo, y de hecho se llama Barron. Ajá. El Sí, que sale, el el que hijo de sale en Trump. el Sí, libro, el hijo. que es el hijo de Trump. Y la otra es que el tío de Trump fue el que... Fue un agente fue un del agente, gobierno. Ajá, fue un agente del gobierno. Y cuando muere Tesla, Sí, él da fue el cuenta- encargado de... Él fue el primero que llegó al que departamento. llevaba que los llegó, estudios sí. de Tesla, es el que los llevaba al gobierno, los que permitía, o sea, llevaba el control de los proyectos de Tesla. Entonces, al fallecer, se dice que él tenía los proyectos de una máquina que podía hacer que viajara en el tiempo. Y ese tipo de máquina, pues sabiendo lo que hacía Tesla con la energía, yo creo que sería más una máquina como estilo como el DeLorean, que Yo- necesitaba esta descarga de energía Ajá. para, como en la de Volver al Futuro, para poder estar viajando en el universo, ¿no? Sí, no, porque de hecho, ¿cómo se llamaba el malo de Volver al Futuro? ¿Biff o quién? Biff. No, o sea, hay ciertas similitudes de Biff Con con Trump. Trump, ¿no? De que desde la torre. No sé En si algún aparece en la momento de la película, película. no, ¿verdad? En esa película no aparece. Pues está como parodiado, Está como parodiado, como si fuese de Trump. como si fuese Trump exactamente, pero
O sea, ahorita que hablamos de viajar al futuro, por ejemplo, ya estamos viajando al futuro, ¿no? Todo el tiempo. Todos los días. De una manera muy lenta. Todo el tiempo estamos viajando al futuro. Pero depende de quién lo vea. No. O sea, el futuro constantemente se convierte en pasado a cada segundo. Sí, entonces, para ti, para mí, para todo. Ya teniendo pues esta base de la teoría del espacio-tiempo, si empezamos a viajar en el espacio más rápido, empezamos a ver el tiempo más lento, ¿no? Y ya empieza a tomar forma, pues todas estas teorías, por ejemplo, de las teorías de los astronautas, de que se queda un astronauta aquí, de los gemelos, de que se queda uno en la Tierra y uno viaja al espacio y cuando regresa es más joven que el de la Tierra, ¿no? Para el del espacio pasaron a lo mejor segundos o días y acá en la Tierra pasaron años, ¿no? Porque él estaba en el espacio, estaba viajando más rápido que lo que se percibe el tiempo aquí en la Tierra, ¿no? Entonces ya tomamos esta base del espacio-tiempo. Por ejemplo, la misma película de Flash. ¿Cómo veía Flash a la gente cuando Flash empieza a ir bien rápido en el espacio? En el espacio aquí en la Tierra. Cuando Flash empieza a ir bien rápido, que empieza a tomar estas velocidades enormes, ¿cómo empieza a ver a la gente? La gente empieza a moverse bien lenta, ¿no? Y él te empieza a ver así bien lento y le cambia la ropa a la gente. Y la gente cuando vuelve a agarrar la onda, pues, porque traigo puesto una gorra que no traía. Porque se supone que Flash va muy rápido en el espacio. Entre más rápido viajas en el espacio, más lento se percibe el tiempo, ¿no? Exactamente. Que fue como uno de las maneras que Einstein descubrió esto, que les contaba que él vio un reloj de torre y vio que el segundero tenía que moverse para pasar de un segundo a otro, pero en ese preciso instante cayó un rayo y cayó el rayo y el rayo desapareció y el segundero no se había movido. Y él dijo, wow, el rayo iba tan rápido en el espacio que el tiempo se quedó parado. Viajó más rápido que el tiempo, el rayo. Entró y salió y no había pasado ni un segundo. No se había movido. El tiempo parecía que se había quedado congelado. Entonces empezó toda esta idea de la teoría de viajar en el espacio más rápido en el tiempo, ¿no? Entonces, ¿ustedes creen que se pueda viajar al pasado? O ya tenemos diferentes conceptos, ¿no? De viajes en el tiempo. Sí, mira, una de las paradojas también es la paradoja del abuelo. Esa paradoja surge cuando alguien viaja al pasado y mata a su abuelo antes de que su padre o su madre nazca. Claro. Si esto ocurre, el viajero del tiempo no podría haber nacido, lo que significa que no podría haber viajado al pasado para matar a su abuelo en primer lugar. Esto crea un ciclo contradictorio, claro, que pone en duda la posibilidad de alterar los eventos pasados, ¿no? Sí, porque obviamente si tú viajas al pasado y matas a tu abuelo, ya no existes. Ya no existes. Entonces, si ya no existes, ¿quién viajó al pasado? Exacto. ¿Y quién mató a tu abuelo? O sea, digo, creo que o sea, si bien son distintos conceptos, con el que yo me quedo es que la máquina del tiempo es personal y está en la mente. Okay. Y a través de la introspección, uno constantemente puede explorar distintas etapas y momentos de su vida y verlos siempre de distinta manera, ¿no? Pero, por ejemplo, hay algo que estaba leyendo respecto a esto que le llaman como física esotérica. Okay, y dentro de la física esotérica, si bien reconocen o se apoyan de este término del hecho de que uno a través de la mente y de sus cuerpos sutiles puede viajar al pasado de manera personal, también lo que mencionan ahí es que uno puede llegar a viajar al pasado con su mente y con su cuerpo sutil a través de una persona o un animal que vive en el pasado. Okay. Como en algún tipo de posesión. Entonces, sí existe. Sí, o sea, y ahí te mencionaban como que ciertos ejercicios, o ciertos ejemplos o personas que decían que... ¿Cómo traes del alma o qué? O entrar a un cuerpo. No, sí, sería como entrar a un cuerpo. Por eso, y ese cuerpo ve el tiempo en diferente forma. No sé si a través del alma, pero, por ejemplo, cuando estaba leyendo eso,
no sé si vieron Game of Thrones, Juego de Tronos. Alguna que otro. No. Bueno, o sea, en algún momento de la serie, uno de los... Bueno, mejor no lo voy a decir, pero... O sea, básicamente... Tiene? Ya pasó la serie. Ya pasó hace mucho, ¿no? Sí, ya. O sea, en algún punto de la serie, uno de los personajes que tiene la capacidad de trasladar su mente y sus pensamientos hacia animales principalmente, ve en un sueño una escena del pasado, y eventualmente entra dentro del cuerpo de una persona para hacer algún tipo de acción, ¿no? Entonces, es lo que menciona esta física esotérica, ¿no? O sea, que tú te puedes conectar con gentes o animales del pasado, poseerlos, y ver durante algún momento esos eventos, ¿no? Me recuerda a una escena de Harry Potter cuando Dumbledore le dice, quiero que veas este recuerdo. Ok. Y le da un recuerdo para que vea. Sí. Y Harry se podía meter al recuerdo. Y viajó en el tiempo. Y Harry podía interactuar en el recuerdo, pero nadie podía ver a Harry y Dumbledore sí. ¿Te acuerdas? Sí. Que Harry estaba viendo el recuerdo y estaba como que escondido y Dumbledore lo volteó a ver. En el recuerdo. Pero, ¿qué viene siendo? O sea, ¿viajaste en el tiempo? ¿Te conviertes en un viajero en el tiempo? Es lo que te digo, o viajas en la mente o viajas en los recuerdos, güey. Ajá. O sea, tú puedes viajar en tu mente, podrás viajar en la mente de los demás. El gobierno, los grupos de poder generarán eventos lo suficientemente fuertes como para alterar la conciencia colectiva y a través de estos, digamos, hoyos negros, por así decirlo, pero no propiamente del espacio, sino en un tema de conciencia. O sea, hacer cambios, o sea, etcétera. imagínate que la verdadera forma de viajar en el tiempo sea a través de recuerdos. Y que nada más puedes viajar, sí puedes viajar al pasado, pero nada más si tienes ese recuerdo. Y alterar, o si puedes alterar toda la línea O del verlo, tiempo. ¿no? Pero si tienes ese recuerdo, si no lo tienes, ya se perdió ese momento de viajar al pasado. Sí. Nada más puedes viajar a momentos que recuerdes. Si ya los perdiste en tu mente, Sí, ya no ¿cómo puedes los vas a ir ahí. armar? Ya no puedes. Pero ir ahí. al menos de que estés armado. Bueno, en a la mente menos de de que otra persona. obviamente todo el tiempo vas a estar armando nuevos recuerdos. Sí, pero por ejemplo, depende de sucesos que pasen en la vida de cada persona. Esos recuerdos se van a guardar, se van a perder o se van a alterar. Hay una teoría de conspiración. Perdón. Hay una teoría de conspiración que menciona que el mundo tenía una línea temporal y que después de lo sucedido en el 9/11 cambió de línea hacia otra realidad distinta que no era O sea, cada vez que hay un la evento, definida, ¿no? evento que cambia. Y que cada vez que hay un evento como que de esa magnitud, vamos cambiando como de línea temporal, ¿no? Y una de las cosas que mencionaba esta teoría era que antes del 2001 no estaba todavía el tema del efecto Mandela. Sí, y decía que no era única y exclusivamente Nelson Mandela. O sea, también mencionan a Kirk Douglas y mencionan a otros dos escritores y actores, Rick Chamberlain, etcétera. O sea, que los recuerdan las entrevistas, recuerdan a Michael Douglas de que llorándole al papá, etcétera, etcétera. Y que después de las Torres Gemelas, no, se estaban vivos, ¿no? Entre otras cosas, pero que luego, poquito después o sea, mucho antes de eso y hasta poquito después, como desde los 90 y tantos hasta el 2006, había unos investigadores que estaban estudiando este tema del consciente colectivo y lo que veían era que las personas se empezaban a alterar mucho o sea, y empezaban a cambiar ciertas tomas de decisiones a niveles grandes justo antes de que pasaran eventos como lo de las Torres Gemelas, invasiones, guerras, etcétera, etcétera, ¿no? Y ellos lo decían como buscar una manera de poder predecir. O sea, que nosotros como en el inconsciente colectivo ya sabemos todo lo que va a pasar. Claro. Pero cómo se podían dar cuenta, ¿no? Haciendo track de eso.
ahorita que hablas del inconsciente colectivo y que estamos hablando del tiempo, me recuerda a la película de Interestelar. ¿Se acuerdan? Que pues estaban haciendo todos estos experimentos de ir a diferentes planetas y en unos pasaba el tiempo de diferente manera. Por la gravedad de sí, no sé si se acuerdan que de repente decían de que ir a ese planeta, güey, van a ser no sé cuántos años y regresando ya mi hija ya no la voy a volver a ver, güey. Y que de hecho él se queda joven. Se queda joven todo el tiempo y al final su hija ya está bien vieja. Pero no sé si recuerden esta parte cuando entran a un agujero negro. Que entran al agujero negro y que entra la inteligencia artificial con él. Que entran los dos al agujero negro. Porque nadie sabía que había más allá de un agujero negro. Entonces iban a ser los primeros que iban a saber qué hay adentro de un agujero negro. Entonces... Lo llevó para salvarlo. Entran, bueno, pero muere. Sí, muere. O sea, fue el único que tuvo ese conocimiento. Pero cuando hablas del consciente colectivo, del inconsciente colectivo, ¿tú crees que al momento que él entra al agujero negro, ya sabe lo que hay en el agujero negro y pum, se desbloquea en el inconsciente colectivo? Y aunque él muera, como él ya lo supo, ya está desbloqueado en el inconsciente, alguien puede agarrar esa idea y decir, adentro de un agujero negro hay esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Porque todos estamos conectados, ¿no? Debería de ser posible. Debería de ser posible. Locuras. Mi lógica me da para pensar. Sí. Pero bueno, qué buen tema. Viajes en el tiempo. Cuéntanos. Oye, antes de terminar, ¿a qué lugar te gustaría viajar del tiempo? ¿El espacio del tiempo? O sea, por ejemplo, entre realidades, viajar ahorita, no sé, a Italia y que se siga haciendo 2024. No. O sea, podría ser eso, pero... o en cualquier fecha. Está el caso de Andrew Carlson. Es uno de los más fascinantes y misteriosos en el mundo de las conspiraciones. Es un viajero en el tiempo que supuestamente comenzó una inversión de $800 y en el transcurso de la semana logró acumular $350 millones mediante operaciones de alto riesgo en el mercado de valores. Ustedes... Pues es como el almanaque de... Ustedes viajarían... De Volver al Futuro. Esa historia, fíjate que esa historia salió en una revista gringa, no me acuerdo si fue en Wired o en cuál, pero salió como una historia tipo de sátira, ¿no? O sea, era como una burla de... esta persona tiene 220 operaciones exitosas, etcétera, etcétera. Y el detalle... ahí fue que Yahoo la agarró y la publicó en su sitio de noticias y muchos de cómo funcionaba hasta cierto punto el internet, muchos otros sitios de noticias replicaban, entonces agarraban esa nota y la postearon, etcétera, y se volvió hasta cierto punto muy famosa, ¿no? Pues él lo detienen, lo detuvieron y dicen que él alegó que venía del año 2256 y que si lo dejaban libre podía darle la cura del VIH y decirle dónde estaba escondido Osama Bin Laden en ese tiempo, con el simple hecho de soltarlo, pero que era un viajero en el tiempo, él lo decía. Wow. Sí, hay muchos que ¿Viajarías en el tiempo tú para llegar a alterarlo y que tu futuro sea... ¿No te acuerdas de este capítulo de Los Simpson? Creo que era especial de Halloween. Hablando de la sección amarilla. En el especial de Halloween que Homero tiene que arreglar un tostador. Y que arreglando el tostador... Que arregla el tostador y cada vez que lo arregla, pum, viaja en el tiempo y se va en el tiempo y son realidades diferentes, ¿no? Y que la va alterando el güey, ¿no? La va alterando, pero que le dice que tiene este recuerdo del abuelo que le dice, si algún momento llegas a viajar en el tiempo, no toques nada. Y en el primer viaje aplasta un dinosaurio. Que no quería tocar nada, que aplasta un dinosaurio y ya se alteró algo, Sí, estaba todo alterado, que regresaba y que tenían como que pues cambios así como sí, cualquier cambio que marcaba. Cambios físicos. Y creo que una vez se enojó Homero, así ya estaba bien enojado. Porque todo lo alteraba. Y empezó a destruir todo y volvió y estaba todo... normal. No, era así de que eran ricos, vivían en una mansión. Sí. Bart era súper educado. Sí. Marge estaba así como que
súper bien vestida. O sea, era la vida que Homero siempre quería. Sí. Pero luego cuando le dice, Marge, ¿me pasas una rosquilla? Y dice, ¿qué es una rosquilla? Sí. ¡No! Y se regresa y luego empiezan a llover donas. Sí. Rosquillas. Y Pero ya se había ido, ¿eh? Ya ¿no? se había ido. Y le dije, ¡ay, empezó a llover! Sí, o sea, llovían donas, güey. Y el vato ya se había Realmente ido. sí era Era su realidad perfecta, su güey. realidad perfecta y sí Y existía. al final pues. volvió y creo que ya lo único que estaba cambiado era que comían con la lengua así de que una lengua como de lagartija. Dijo, y- Yo me dijo, no, pues ya, güey. Es lo mejor que quedó, Es lo ¿verdad? mejor que pude hacer, güey. Sí, 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 ahí está se muy quedó. bueno. Pero alteró la realidad, güey. Sí. Esta película, el efecto mariposa, también la vimos que... ¿Sí la vieron? No lo recuerdo muy bien. Es de este... Ashton Kutcher. Ashton Kutcher. Que va alterando la realidad porque... No me acuerdo cómo viajaba en el tiempo. Con la mente, güey. Creo que viajaba en el tiempo con la mente. Tenía este poder de regresar, ¿no? De regresar en el tiempo. No me acuerdo bien, nada más me acuerdo que cada que viaja se hace más grande el desmadre. Y al final creo que te hay un final alternativo. Donde con el cordón umbilical creo que se ahorca. Que se da cuenta, es consciente y no nace mejor. Desde bebé. Mejor Sí, no nace, güey. Oh, qué loco. ¿A poco así se Sí, acabó, se me hace güey? que sí. Un Que final se hace alternativo, güey, de consciente y ese, se... güey. Se hace consciente. Se autovive, y dice, no, mejor ya no voy a desvive. nacer, güey, sí. A la madre. Pero es a través de la mente. Pero bueno, ordenados, muchísimas gracias por seguir aquí. Muchísimas gracias que siguen conectados. Toda la comunidad de la Orden de la Noche. ¿Qué piensan ustedes de viajes en el tiempo? Pónganos ahí en los comentarios. Siempre leemos los comentarios, tratamos de responderlos. ¿Qué piensan de viajes en el tiempo? ¿Son reales? ¿Se pueden? ¿Es en la mente? ¿Hay algún tipo de máquina que pueda hacerlo? ¿Algún tipo de ser extraterrestre? Pues que pongan Que ahí en los comentarios. estén viajando. Y si no, también que nos vean los miércoles para que participen en Sí, contando las los historias miércoles. o anécdotas. Todos los miércoles a las 10 de la noche vamos a estar en vivo para todos los ordenados para que ahí comenten y nos cuenten sus historias. Todos los miércoles, recuerden, miércoles a las 10 de la noche ustedes pueden subirse al live y ustedes pueden ser el próximo que va a contar sus historias. Nada más mándenos un mensaje por Instagram y ahí en Instagram nos ponemos de acuerdo y ustedes pueden ser el próximo que se suba al live. ¿Algo que ya quieran decir antes de irnos? Pues que se vayan a ver el video pasado, ahí que lo chequen, estuvo muy bueno, ¿verdad, Normi? ¿De qué se trató? Sí, de pareidolia, fantasmas, energías, espíritus. Y gracias, manténganse curiosos. Manténganse curiosos siempre, la verdad está allá afuera. Recuerden, vayan a ver todos los capítulos anteriores, son muy interesantes. Y los nuevos, esperen el capítulo nuevo porque ya viene el especial o los especiales de Noche de Brujas, la El especial casita de del Halloween. terror, la Orden de la Noche, todo octubre. Estén preparados porque va a ser un mes muy... Un maratón. Un maratón de mes, ¿verdad? Vienen capítulos muy buenos, invitados muy buenos que nos van a contar muy buenas historias. Pero recuerden siempre que el día es de los hombres y la noche es de los dioses, Mario. Y duerman, si es que pueden. La Orden de la Noche. Nos vemos.